Un gusto estar con ustedes y muchísimas gracias a IPRAL por esta invitación. Esta exposición que voy a compartir con ustedes está pensada, por supuesto, desde la experiencia de hace tantísimos años en el trabajo dentro de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, CAREF, una organización ecuménica que desarrolla sus tareas en Argentina desde hace muchos años. Pero bueno, en la segunda parte de mi exposición le voy a dedicar un poco más de tiempo a qué es CAREF y cómo trabajamos en la institución. Por lo pronto, centrándonos en el tema de hoy, migración forzada, me gustaría comenzar mirando qué es lo que nos está ocurriendo a nivel global en los últimos tiempos. Y en esta placa lo que podemos observar es que en los últimos decenios la migración a nivel global se ha ido incrementando, ¿no? En el año 1995 teníamos 174 millones que representaban el 2,8% de la población, y en el año 2019, 272 millones, ¿no? Un incremento sustantivo que representan el 3,5% de la población mundial. Y en esa migración, la cantidad de varones y mujeres a nivel global es más o menos equitativa, y si miramos la región de América Latina, según la CEPAL, el número de mujeres es mayor que el de varones dentro de la cuestión regional. En América Latina y el Caribe, ¿quiénes son las personas que están en movimiento? ¿Quiénes son las personas migrantes en nuestra gran región? Como ustedes verán, históricamente ha habido una modificación. Las barras rojas son las que corresponden a inmigrantes nacidos en regiones de ultramar, mientras que las azules son los migrantes nacidos dentro de nuestra propia América Latina y el Caribe. Y ahí observamos cómo a lo largo de los decenios se ha ido modificando, y hoy en día nuestros migrantes son las personas que provienen de nuestra propia región, ¿no? A diferencia de lo que ocurría en 1970 para atrás. ¿Qué ha ocurrido en este último tiempo, en este último año? La migración internacional, según los datos de Naciones Unidas, ha seguido incrementándose a pesar de la pandemia durante 2020, y ha llegado a 281.000 personas. Y dentro de estas 281.000 personas, si miramos a las personas migrantes forzadas, es decir, quienes han debido migrar por razones que exceden su voluntad, y ahí también los invito y las invito a hacerse una pregunta, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por migración forzada? Si pensamos en las personas migrantes que conocemos, aquellas personas en movilidad, ¿cómo pensamos nosotros y nosotras la migración forzada? ¿Quiénes migran más allá de su voluntad? Ahora vamos a ver qué es lo que dice la legislación, pero lo pronto es que, basado en esa legislación, Naciones Unidas nos presenta que las migraciones forzadas representan hoy más de 80 millones de personas. Y el dato más importante o impactante es que ese número representa el doble de la cantidad de personas de hace 10 años atrás. A su vez, tenemos que pensar que junto con esta magnitud que se va incrementando de personas migrantes, y dentro de las personas migrantes, los migrantes forzados, en el periodo de pandemia, 168 países cerraron sus fronteras por cuestiones vinculadas al cuidado de la salud pública. Y de esas 168 fronteras cerradas, 90 países no hicieron ninguna excepción para el ingreso de personas que requerían protección. Y en alguno de esos países esta cuestión aún sigue en pie. Ahora bien, ¿quiénes son las personas que migran de manera forzada?
Eh, Dentro del sistema de Naciones Unidas se reconocen, y les pido perdón, mi perra habla conmigo, eso no lo puedo evitar en la casa. Dentro del sistema de Naciones Unidas se reconocen diferentes grupos, digamos. Por un lado, los desplazados internos, que son aquellas personas que migran de manera forzada, pero dentro de las fronteras y los límites de su territorio nacional. Y por otro lado, las personas refugiadas de carácter, digamos, las personas refugiadas se entiende que revisten un carácter internacional, es decir, que siempre cruzan una frontera internacional. ¿Y quiénes son las personas refugiadas según la legislación que rige en la región y que se expresa en la mayoría de las normas, las leyes que nuestros países tienen? Por un lado, es una definición que se basa en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que es una convención de posguerra del año 1951, y donde Naciones Unidas estableció que las personas refugiadas son aquellas que se desplazan por fundados temores de ser perseguidas por los siguientes motivos: motivos de raza, de religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, y que se encuentra fuera del país de su nacionalidad, no puede verse protegido por el país de su nacionalidad y debido a esos temores no quiere regresar a él. Por eso pide protección en otro país. A esta definición, que como ustedes ven es bastante taxativa respecto de cuáles son las razones de esos fundados temores de ser perseguidos, la región, y en particular luego no, más que luego, en medio de las situaciones de conflicto de Centroamérica y también de Colombia, adoptó una declaración en el año 1984, que es la Declaración de Cartagena. Y lo interesante de esa declaración es que amplió los márgenes de qué es lo que se comprende por persona refugiada. Entonces ya no son solo aquellas que sufren en carne propia esa persecución, sino también que son aquellas que las sufren en carne propia, pero no porque esté directamente dirigida a ellas, sino porque están en países donde la seguridad o la libertad son amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que perturben gravemente el orden público. Entonces ahí vemos cómo dentro de la región de América Latina hemos ampliado muy fuertemente. En África también pasa lo mismo con una declaración africana, que fue la primera en ampliar los márgenes, y eso nos permite que hoy en día situaciones como las ocurridas históricamente en Colombia, lo que vemos hoy en día debido a las múltiples cuestiones que atraviesan a Venezuela, impliquen que las personas que están saliendo de esos países puedan ser consideradas y deban ser consideradas como personas que requieren protección internacional y son refugiadas. Pero vuelvo a la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con esto de la migración forzada? ¿Qué pasa con esta cuestión de las necesidades de protección? ¿Y cuáles son los riesgos de asumir definiciones tan taxativas? O sea, por un lado entendemos, ¿no?, quienes venimos trabajando estos temas, y desde CAREF en particular, que es muy importante defender lo logrado en términos del derecho internacional de los refugiados, pero que eso nunca tiene que ser en desmedro de las personas que migran por razones económicas, como suele decir, si le pongo comillas económicas, porque justamente esas razones económicas muchas veces implican también la necesidad de una migración, ¿no? Y que eso también es forzado y no es absolutamente voluntario. ¿Qué ha pasado en el marco del COVID, no? Y acá digo las brechas estructurales en carne viva, porque como en todas las órdenes de la vida, la pandemia lo que ha hecho fue exacerbar, ¿no?, las brechas, las desigualdades, los problemas sociales. Y en la cuestión migratoria eso también ha ocurrido. Según un reciente informe de la CEPAL, la situación general de América Latina se ha agravado en términos sustantivos y mucho más que en otras regiones. Se registra una caída del Producto Interno Bruto del 7,7%. Se estiman tasas de pobreza inéditas en los últimos 20 años.
que debo decir que en Argentina ya se han superado estas tasas que CEPAL está previendo para toda la región, previó para el año 2020. También se espera un incremento importante del índice de Gini, que es el índice con el que se mide la desigualdad en el mundo. Entonces, esa brecha histórica, la desigualdad como problema histórico de América Latina, se agrava en este contexto de pandemia. Y los países, según la CEPAL, implementaron 263 medidas de protección social de emergencia en el 2020 que permitieron que casi el 50% de la población, que representan 326 millones de personas, pudieran acceder a esos programas y evitar una pobreza mayor. Sin embargo, acá vemos cómo se pone en carne viva la brecha estructural y la exclusión de las personas migrantes, solicitantes de la condición de refugiadas y refugiadas, porque muchas de ellas no tuvieron acceso a estos programas, a pesar de ser de las poblaciones más afectadas por la pandemia, debido a sus condiciones de vida, debido a que su trabajo por lo general está vinculado al mercado informal, debido a que en muchos casos, especialmente cuando se tratan de migraciones recientes, las redes de contención, las redes sociales son mucho más lábiles que la de los nacionales. Entonces fueron de los grupos más afectados y sin embargo fueron de los grupos menos incluidos en los programas de atención a la emergencia. ¿Y esto por qué? Por su condición de regularidad o irregularidad migratoria, es decir, si se tenía o no se tenía un documento, y en muchos casos, además, si ese documento tenía o no tenía una determinada cantidad de años de permanencia. En este escenario, y según algunas cuestiones que aquí les comparto, que luego ustedes podrán también profundizar, también se vio impactado mucho más este grupo, el grupo de las personas que migran debido a que la crisis económica impactó en las remesas. O sea, las personas ya no pueden mandar la misma cantidad de recursos que mandaban antes a sus familias. Por otro lado, el incremento de la xenofobia y la discriminación, donde además de las cuestiones históricas que se le atribuyen de manera negativa a las personas migrantes y refugiadas, se suma el temor a que sean quienes traen la pandemia, quienes traen el virus, ¿no? Sin tener en cuenta que esto no es una cuestión que tenga que ver con la nacionalidad, y sí es una cuestión que tiene que ver con el acceso a las medidas de salud pública de manera igualitaria. Y por otro lado, en varios países observamos que hay serios riesgos de exclusión de los programas de vacunación debido a la condición de documentación, si se tiene o no se tiene la documentación de ese país. Ese es uno de los temas por los que se viene trabajando, con buenos logros en muchos de los países, pero por lo que hay que seguir bregando. ¿Qué pasa con los estados en este tiempo? Bueno, al cierre de fronteras también hay que sumarle la militarización en varios de las fronteras, Bolivia, Perú, por ejemplo, Ecuador, Colombia, en diferentes momentos militarizaron sus fronteras para evitar los cruces. A lo que ya les venía contando, tenemos que sumar que este cruce, esta cuestión de las fronteras, significó una suspensión de las solicitudes de asilo en frontera, lo que es una violación grave de los derechos de las personas que requieren protección. Y por otro lado, las expulsiones y los retornos forzados no cesaron, ¿no? Estuvimos frente a situaciones muy delicadas en Chile, por ejemplo, con personas haitianas y venezolanas que fueron expulsadas y retornadas de manera masiva. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra región de América del Sur? Por un lado, es claro el impacto inédito de la situación de la migración venezolana, donde más de 5.6 millones de migrantes y refugiados de ese país se movilizan especialmente dentro de nuestra región latinoamericana. Y menos de la mitad ha accedido a estancias regulares en los países de acogida.
Por otro lado, hay casi 800.000 solicitudes pendientes para acceder a la condición de refugiados. Y de esas 800.000, solo digamos, menos de 145.000 personas refugiadas han sido reconocidas por los estados como tal. Observamos crecientes situaciones de xenofobia y discriminación contra la población venezolana. Y es importante señalar la situación de niños y niñas menores de 9 años que provienen de Venezuela, que muchos de ellos han salido solo con su partida de nacimiento, y eso está significando en todos los países de la región serias dificultades para que esos niños puedan tener su documento y por lo tanto también puedan transitar por la vida sin dificultades respecto de su escolaridad, la atención de la salud y otras cuestiones como poder junto con su familia también salir del país en el que se encuentran en este momento. Colombia no deja de ser un tema de preocupación y ocupación para todas las que trabajamos en estas cuestiones y en el tema de derechos humanos en general y la cuestión humanitaria, ¿no? El acuerdo de paz firmado en diciembre de 2016 ha tenido serios golpes en este tiempo y según los propios datos que arroja el gobierno colombiano, los desplazados internos se han incrementado en cientos de miles y también las muertes de líderes en estos tiempos. Por otro lado, también hemos visto, para poner un margen de esperanza, cómo las víctimas en el exterior vienen trabajando con mucha fuerza y lucha por incidir en este proceso de paz, se organizan en grupos como Migrantes y Refugiados Colombianos por la Paz o como y otras redes de víctimas en el exterior con la esperanza de poder hacer un aporte para que la paz sea posible. La situación de Haití, otra de las cuestiones centrales que debemos mirar, la crudeza de la violencia y la pobreza. La crisis de violencia ha estado escalando en el último tiempo, el asesinato del presidente es uno de las cuestiones más visibles, pero no comienza ahí esta historia, ¿no? Claramente. Dominicana es un país que desde hace tiempo viene generando procesos de exclusión y expulsión de la población haitiana. Estos procesos también han generado situaciones de apatridia, es decir, niños o hijos e hijas de dominicanos que no estaban regularizados, de haitianos que no estaban regularizados en República Dominicana, que no tienen acceso a una nacionalidad en este momento. Y es hoy en día uno de los grupos más invisibilizados dentro del movimiento de la región y más violentados por muchas acciones estatales que tienen que ver, por ejemplo, con estas deportaciones masivas que yo les comentaba. Y aquí, bueno, ¿qué pasa cuál puede ser la respuesta, ¿no? Frente a toda esta cuestión? Yo quiero rescatar aquí un concepto que es el concepto de hospitalidad. Derrida es un filósofo y me parece interesante, él ha escrito mucho sobre la hospitalidad, y una de las cuestiones que yo quería destacar y compartir con ustedes es esto que nos plantea, ¿no? La hospitalidad, dice, la hospitalidad pura o incondicional no consiste en una invitación. Esto lo dice en contraposición a la hospitalidad condicional, que él lo asume como quien invita a su casa, ¿no? Y él dice, la hospitalidad pura o incondicional no consiste en una invitación. Yo te invito, yo te acojo a mi casa con la condición de que tú te adaptes a las leyes y normas de mi territorio, según mi lengua, mi tradición, mi memoria. La hospitalidad pura e incondicional, la hospitalidad misma se abre, está de antemano abierta, a cualquiera que no sea esperado ni esté invitado, a cualquiera que llegue como visitor totalmente extraño. Es interesante, ¿no? Porque también plantea que esta lógica de apertura incondicional claramente trae riesgos, pero que eso debe ser gestionado dentro de la lógica de la hospitalidad y no
ser una razón para la exclusión. En este contexto que venimos planteando, la hospitalidad requiere acciones urgentes, donde definitivamente las iglesias y las organizaciones ecuménicas tenemos un rol importante y destacado, ¿no? Entre ellos el de promover el acceso a derechos para la satisfacción de las necesidades básicas de la población, ¿no? Abrir las puertas de las organizaciones e iglesias, y otra vez mi perra, disculpen, sin pedir documentos, ¿no? Sin necesidad de invitación. Junto con ello, impulsar al Estado, comprometerse en acciones de incidencias para la modificación de políticas públicas y legislaciones que generan este padecimiento, modificar esas normas. Recibir, acoger, contener, acompañar, escuchar a quien llega desde nuestro lugar y promover que esto sea hecho también desde otros lugares. Y construir narrativas que permitan contrarrestar discursos de odio y así garantizar el derecho a migrar, a pedir asilo, el derecho a permanecer, ¿no? A permanecer en el lugar donde se elige vivir, sea este cual fuera. Yo quiero compartir la experiencia del trabajo de Caref. Brevemente, ¿no? Caref, entiendo después de tantos años que es una importantísima expresión de la misión de las iglesias evangélicas históricas de Argentina en la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas y el llevar adelante esta misión cristiana que tiene que ver con la dignidad, ¿no? de todos y de todas como hijos de Dios, hijas de Dios. Caref, como Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, está compuesto por estas iglesias que aquí se señalan, que son la Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo, el Río de la Plata, la Metodista Argentina, la Iglesia Valdense del Río de la Plata y la Iglesia Evangélica Luterana Unida. ¿Cómo trabajamos? Aquí ustedes verán que Caref ha desarrollado en este tiempo diferentes programas, diferentes áreas, pero lo central, eso que está ahí, ¿no? En el medio, es la atención directa a las personas migrantes solicitantes de asilo y refugiadas. ¿Por qué? Porque es allí donde siempre nos encontramos cara a cara con las personas migrantes, es donde las escuchamos, donde podemos entender sus capacidades, sus potencialidades, sus fuerzas y también sus padecimientos y las dificultades con las que se encuentran. Y es desde ahí desde donde construimos todo el resto del trabajo, en términos de incidencia pública, en términos de investigación y difusión, de comunicación, de capacitación y promoción. Es a partir y junto con la voz de las personas que atendemos. Caref en este último tiempo, además de su sede central en la ciudad de Buenos Aires, y debido a la grave situación de las personas que migran desde Venezuela, ha podido abrir oficinas en otras provincias fronterizas. Ahí ustedes ven Misiones, dentro de lo que es la triple frontera con Paraguay y Brasil, y también Jujuy, en la frontera con Bolivia. Recientemente también hemos abierto una oficina junto con la FEC, de la Fundación Ecuménica de Cuyo, en Mendoza. No hemos tenido tiempo de sumar ese puntito allí. Durante el año pasado, las consultas han sido más de 4.000, lo que representa un 150% más que lo que atendimos en el 2019. Esto entendemos que es un claro impacto de lo que es la pandemia en la población migrante y refugiada en Argentina. Las personas que atendemos provienen fundamentalmente de América del Sur, el 95%, y luego Centroamérica y Caribe. Y dentro de América del Sur, en este momento, o en 2020, pero esto sigue siendo así, casi el 80% proviene de Venezuela. Aquí las cuestiones centrales por las cuales las personas se acercaron a Caref durante el año pasado, ¿no? Asistencia humanitaria, radicación y vivienda. Si sumamos esos tres, casi el 75%
de las consultas estuvieron ligadas a necesidades básicas y a la erradicación. Aquí algunas experiencias que fueron sanadoras, digo, en medio de tanto sufrimiento, no solo de las personas que atendemos, sino del propio equipo, ¿no?, de atención, y que tuvo que ver con el trabajo que pudimos hacer con varias de las iglesias que forman parte de CAREF, entre ellas la iglesia valdense. Estas imágenes que ven es un trabajo mancomunado que estuvimos haciendo para poder llegar con alimentos a muchas de las familias que se atendían en CAREF. CAREF hace muchos años que no hace asistencia humanitaria, sino más bien trabajo de protección. Y en este momento necesitamos volver a tener un canal de asistencia directa y eso lo hemos podido lograr junto con las iglesias. Otra de las cosas que me parece importante compartirles es cómo en estos últimos años se ha podido trabajar en la recomposición, reconstitución y puesta en valor del archivo institucional y la memoria histórica de CAREF. Como yo les decía, CAREF hace casi 50 años trabaja en estos temas y ha sido un protagonista activo de la atención de personas durante el Plan Cóndor, por ejemplo, dentro de lo que ha sido el Cono Sur, ¿no? Mientras el Plan Cóndor operaba por un lado, CAREF asistía y salvaba vidas por otro, junto con varias otras organizaciones y con los organismos internacionales como la ACNUR. Y en este tiempo hemos podido recuperar esas historias, poner en valor esos expedientes, generar escritos y algunos videos, que todo eso ustedes lo van a poder ver en la página web de CAREF, donde se muestra el trabajo de la institución de las iglesias en los peores momentos de persecución en el Cono Sur. La incidencia pública atraviesa todo nuestro trabajo, tanto a nivel nacional como regional y global. Y aquí, para terminar, algunas conclusiones. La importancia de la centralidad de las personas. Cuando hablamos de perspectiva de derechos y de género, como son los dos atravesamientos centrales de CAREF. Construir el trabajo institucional a partir de la intervención directa, a partir de la voz misma de las personas con las que trabajamos. Las acciones de incidencia para ampliar márgenes de derechos como una tarea imprescindible para no caer en el asistencialismo, ¿no? Y promover la narrativa de la hospitalidad como un ejercicio constante y colectivo. Quiero compartirles para terminar estas palabras de Eduardo Galeano, de un texto que se llama El derecho al delirio. Eduardo Galeano nos dice: los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos son los que se desesperaron de tanto esperar y los que se perdieron de tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de justicia y voluntad de belleza, hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido cuando hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa o del tiempo. Bueno, muchísimas gracias.